las tres pequeñas zorras. Yo le llamo la zorra parda al orgullo. Hoy vamos a hablar del orgullo. En la predicación anterior se llamaba Durmiendo con el enemigo. Fue la introducción a esta serie que vamos a empezar hoy, de 3 predicaciones que tienen que ver con 3 pecados silenciosos, 3 pecados que no se ven, pero no, que nos hacen mucho daño. Y uno de ellos es el orgullo. Tu peor enemigo no es tu esposa cuando se enoja. ¿Sí? No es que estés durmiendo con el enemigo, no, estás durmiendo con el orgullo tuyo y el de tu esposa. Pero no es tu esposa, o no eres tú, no es tu esposo. Es el orgullo, ese es tu peor enemigo con el que a veces dormimos. Dice Cantares 2:15, libro de alegorías, de significados espirituales, es una historia de amor entre Cristo y la iglesia. Dice la palabra en Cantares 2:15, atrapen a esas zorras, atrápenlas, aunque pequeñas destruyen nuestras viñas que apenas están en ciernes, apenas están floreciendo. El orgullo es un enemigo silencioso que poco a poco va destruyendo relaciones. Poco a poco te va destruyendo sin darte cuenta. Así como cuando hay humedad y no se siente la humedad, pero la humedad causa oxidación y causa corrosión. Y cuando menos te das cuenta, tienes a lo mejor una estufa, un vehículo, algún mueble de metal que está corroído, que está oxidado, que se está echando a perder. El orgullo es un enemigo silencioso. La pequeña zorra de la cual habla, las pequeñas zorras de las cuales habla Cantares 2:15, son zorras astutas, son zorras silenciosas, son zorras escurridizas, difíciles de ver y por lo tanto difíciles de cazar. Un agricultor es muy complicado que pueda cazar a una zorra pequeña. A una zorra grande es más fácil porque es más visible, pero una zorra pequeña es más complicado cazarla porque no se ven, no son visibles. Tú ves el campo verde, ves el pastizal, ves todo muy bonito y no sabes si por abajo hay zorras pequeñas. Y esas zorras pequeñas, el problema es que van destruyendo el sembradío, van destruyendo la cosecha, y la cosecha verde de pronto se empieza a ver como chimuela, como sin dientes, ¿sí? Donde hay agujeros. ¿Por qué? Porque esas pequeñas zorras tratan de comer el fruto del sembradío y al no alcanzar el fruto, se recargan en la planta y quiebran el tallo. Por querer alcanzar el fruto arriba, no alcanzan porque están pequeñas y el tallo queda deshecho, queda roto. No son visibles, son astutas y echan a perder todo el sembradío. Echan a perder lo que el agricultor le costó 1 año hacer. Estuvo surcando la tierra, estuvo regando la semilla, abonando la tierra para que esa semilla, después de que se regara muchas veces, empezara a dar fruto, y ese fruto cuando está a punto de dar, de florecer, de materializarse el fruto, entonces llegan las zorras. Entonces llega la destrucción, entonces llega la muerte. El orgullo es una pequeña zorra. A simple vista no se ve. Tú ves a la gente amable, ves a la gente que te sonríe, que te saluda, que te da una sonrisa, pero no sabes lo que hay dentro del corazón de la gente. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, donde yo estudiaba, nos quedábamos la mayoría de los alumnos y había dormitorios. Y en los dormitorios tú forzosamente tenías que compartir un cuarto con un roommate, con un compañero de cuarto. Y yo recuerdo que cuando hubo el sorteo y empezaron a acomodarnos en pareja para poder vivir en los dormitorios, yo recuerdo que la persona que me tocó a mí, tenía que convivir con esa persona 1 año. Yo dije, qué buena onda. Tenía una buena sonrisa, se veía que era amable la persona, pero después de un par de semanas
Después de 3, 4 semanas yo empecé a conocer realmente a esa persona. Y esa persona que en su imagen, en su máscara, pues tenía una sonrisa o se veía de alguna manera amable, pues yo empecé a ver que se molestaba por cualquier cosa y luego llegaba de malas y luego era medio groserito. Y yo decía, válgame, pues a lo que yo tenía como una percepción, en realidad no era una realidad. ¿Por qué? Porque hay muchos pecados que nosotros tenemos que no se ven. La inmoralidad sexual normalmente se puede ver. El alcoholismo, la drogadicción normalmente se pueden ver. Cuando tú eres adicto a las apuestas también. Cuando tienes un mal carácter también. Pero el orgullo es algo que no se ve o difícilmente se ve. Tienes que conocer muy bien a la persona para darte cuenta cómo es. Si me pueden cerrar la primera ventana, se los voy a agradecer porque se me está volando aquí el mensaje. Entonces, son cuestiones que a veces no vemos. Y repito, Cantares 2:15 dice, atrapen a las pequeñas zorras. Fíjate, dicen, atrapen a esas zorras, atrápenlas. O sea, dices, ¿por qué me dijiste 2 veces lo mismo, Señor? Porque es importante. Es importante que atrapemos a esas pequeñas zorras que no se ven, porque si no van a destruir al viñedo. ¿Quién es el viñedo? El viñedo somos tú y yo. El viñedo es la iglesia. El viñedo es el pueblo de Dios. Dice la palabra en Isaías 5:7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. La casa de Israel es el pueblo de Dios, y en esta dispensación en la cual estamos hoy, es la dispensación de la gracia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el Israel espiritual. Nosotros somos el viñedo. Así que esos viñedos se pueden arruinar por esas pequeñas zorras, por esos pecados, como en este caso es el orgullo. El orgullo no va a arruinar o no va a afectar tu vida. El orgullo no va a incomodar tu vida. El orgullo no va a dañar parcialmente tu vida. El orgullo va a destruir tu vida. No la va a dañar, la va a destruir, la va a arruinar, la va a matar. Va a haber muerte. El orgullo destruye. ¿Y por qué te digo que el orgullo destruye? Porque Dios odia al orgullo. Dios odia al orgullo. Dice la palabra en Proverbios 8:13, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. No solamente no le gusta, no solamente le molesta a Dios, Dios aborrece al orgullo y a la arrogancia. Dice Salmo 138:6, Dios atiende al humilde y reconoce de lejos al orgulloso. En otra versión dice, mira al altivo de lejos. Dios no se acerca a la altivez. Si tú quieres repeler a Dios, si tú quieres repeler al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo que vive dentro de ti, entonces la mejor fórmula es que saques a relucir ese orgullo que tú y yo podemos tener en nuestras vidas. Ahí Dios se va a apartar, ahí el Espíritu Santo se va a contristar. De seguro, no hay duda. ¿Por qué? Porque Dios odia y aborrece al orgullo. ¿Qué tan importante no es para Dios el orgullo que Dios nos dice en varias citas que Él lo aborrece, que Él lo odia? ¿Por qué? Porque nos aparta de Dios. Veía un video que me compartieron y lo compartí en el chat de hombres, donde está este predicador. Me está pegando, no sé cómo que entra la corriente, pero aquí como que entra y me vuela todo. Si me pueden ayudar. Me compartían este video de John Piper, que es un predicador muy, ahí está bien, un predicador muy famoso, que decía él que cuando era joven tuvo que tomar decisiones muy drásticas con respecto a la inmoralidad sexual. Sí, él tuvo que tomar decisiones con respecto a ese pecado que es muy visible y es muy escandaloso. Pero después decía, una vez que tú vences esos pecados escandalosos en tu vida, de pronto llegan esos pecados de orgullo,
donde parece que no se ven, donde parece que no son tan ofensivos, y parafraseando, él decía: yo cuando un día llegué a mi casa y vi que mi esposa no me atendió como yo quería, porque estaba con mi hija viendo un programa de niñas, y llegaron y yo como si nada llegué y pues yo estaba pintado, ni casi que ni me saludaron, entonces yo me empecé a enojar, dijo. Y cuando yo me empecé a enojar, el orgullo empezó a salir de mí, y lo primero que hice fue que me acordé de esas oraciones que yo hacía cuando yo reprendía la inmoralidad sexual en mi vida cuando era joven. Y yo tuve que agarrar al orgullo igual, con esa seriedad y con esa agresividad, y me fui y me encerré al cuarto y empecé a pedirle al Señor que me ayudara y que me perdonara de ese orgullo que yo tenía. Y cuando yo salí de esa recámara de oración y vi a mi esposa y a mi hija viendo todavía el show de niñas ahí en la computadora, yo las vi diferente y yo me sentí diferente. Y todo el enojo, y toda la ira, y todo lo que yo quería y yo esperaba, y todo ese orgullo que me salió, quedó hecho a un lado. ¿Por qué? Porque el orgullo es un grave problema. El orgullo es un grave pecado. El orgullo va a destruir el viñedo, lo va a destruir. Por eso Dios es tan enfático en decir: yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Así que la primera zorra, pequeña zorra que vamos a ver es el orgullo. Y cuando hablo de orgullo no lo hablo en una connotación de estar orgulloso por un logro que yo hice o mi hijo hizo, una satisfacción que tengo. No. La raíz de la palabra orgullo que vamos a analizar hoy no tiene que ver con ese orgullo que sientes cuando tu niño, tu bebé está haciendo sus primeros pasos, o que tu hija se gradúa de la escuela y la ves pasar y sientes un orgullo padrísimo porque tu hija se graduó o porque tu bebé empezó a caminar. Yo me acuerdo que cuando me casé con Cindy, la vi que venía hacia el altar y la vi. Yo creo que es de los momentos más orgullosos que me he sentido en la vida, con ese orgullo en esa buena connotación. Pero el orgullo del cual te estoy hablando hoy es un orgullo distinto. Es un orgullo que tiene que ver con la vanidad, con que siempre nos estamos autojustificando en que siempre estoy bien yo y siempre está mal él o ella, en que soy merecedor, en que me cuesta perdonar y sobre todo en que tengo un sentido de superioridad sobre los demás. De ese orgullo estamos hablando hoy, y de ese orgullo habla Proverbios y el libro de Salmos cuando habla que Dios aborrece al orgullo, aborrece a la soberbia. El orgullo es primo hermano de la soberbia, de la altivez, de la arrogancia, del ser merecedor, de que yo llego y entonces yo soy importante y yo hago todo bien y pregúntame lo que quieras porque yo lo sé todo. Ese sentido de superioridad es lo que Dios odia. Primo hermano del orgullo. El día de hoy, esta predicación que yo te tengo, primeramente es para mí. Primeramente es para mí, así que si te sientes aludido, pues ponte el saco, porque yo también me lo voy a poner. ¿Ok? No es que yo te esté hablando desde un punto 40 centímetros más elevado que el tuyo para regañarte y decirte que no seas orgulloso. La palabra que Dios nos está dando hoy tiene que ver también con su pastor, tiene que ver conmigo, así que todos vamos en el mismo paquete. ¿Traes casco, mi amor? ¿No? La primera zorra es el orgullo. Respecto a ese orgullo del cual estamos hablando, dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal. Y luego dice el Señor, yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Cómo están nuestras conversaciones? ¿Cómo se están moviendo nuestras conversaciones? ¿Hay arrogancia? ¿Constantemente te estás quejando de alguien, estereotipándolo y diciendo yo estoy bien y él está mal o ella está mal?
¿Cómo está tu conversación con tu propio intelecto? Porque muchas veces no decimos ni a nuestras parejas y estamos platicando con nuestra mente y rebotando pensamientos en nuestra mente, nosotros nada más. Esos pensamientos nada más los sabes tú y los sabe Dios. Nadie más lo sabe. ¿Cómo están esos pensamientos donde constantemente te autojustificas? ¿Está habiendo orgullo? ¿Está habiendo arrogancia? ¿Cómo está tu lema del día? ¿Cómo está tu tema del día con respecto a ti y los demás? Si la respuesta es que sí hay un orgullo y sí hay una arrogancia, hoy Dios con cuerdas de amor, hoy Dios con paciencia, hoy Dios con abrazo, te quiere decir, te quiero librar de tu orgullo. Te quiero librar de tu arrogancia. Te quiero librar porque te amo. No te quiero dar una nalgadita, te quiero dar un abrazo y quiero decirte que eso que se llama orgullo en tu corazón te puede destruir no solamente tu familia, no solamente la relación con tus hijos, no solamente tu trabajo y tu empleo, puede destruir la relación entre tú y yo. Eso te está diciendo el Señor. Porque cuando tú tienes orgullo en tu vida, no puede manifestarse el plan de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar de lejos al orgulloso. Y cuando hablo de orgullo poquito, mediano o grandote. Estamos hablando de orgullo, no de grado de orgullo. Así que si hay un indicio de orgullo en tu corazón, y esto va para mí también, hoy tenemos que pedirle perdón a Dios y tomar decisiones serias en nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones. No te me duermas, por favor. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de que esas piedras que venimos cargando por años o por décadas, las quitemos y andemos libre como los niños. Que andemos ligeros, que andemos libres realmente. ¿Y qué es algo que nos ata para no estar libres? El orgullo, la altivez, la soberbia, el yo sé, no me tienen que decir, no me digas nada. Y hay niños que siempre los estamos cuidando y no les podemos decir nada porque se enojan, y el niño crece y crece y crece y es adulto, y entonces tiene un orgullo potencializado que no le puede decir uno nada, porque cualquier cosa que le digas se ofende. Cualquier cosa que lo confrontas, aunque sea de buena manera, se enoja, porque nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque al niño nunca lo educamos en humildad, a que no fuera tan alzadito, a que no fuera tan presumido, a que no fuera tan erudito, a que no fuera tan orgulloso. El pecado del orgullo es un pecado silencioso que nos carcome y nos puede destruir rápido. Amistades, matrimonios, inclusive membresías en iglesia, porque la gente escucha este tipo de predicaciones y se va de la iglesia. Se va porque no le pueden decir nada. Nadie. ¿Por qué? Porque la palabra es la ley, la que yo tenga o la que esa persona que se ofendió tenga. Esa palabra es la ley, no hay nada más que se anteponga. Ahora, ¿cómo vamos a arreglar nuestro problema de orgullo? Número 1, tenemos que estar conscientes de que no podemos arreglar nuestro problema de orgullo con nuestro prójimo si no lo arreglamos con Dios primero. Entonces, ¿cómo estamos parados con respecto a Dios y nuestro orgullo? No puedo arreglar mis problemas de orgullo con los demás si no lo arreglo con Dios. Y para arreglar mi problema de orgullo con Dios, tengo que entender quién es Dios. Dios no es un diosito. Dios no es un juguete. Dios no es me siento bien, me siento mal, te busco, no te busco. Dios no es
si tengo ganas de ir a la iglesia voy. No es que vengas por mí, tú vienes a la iglesia para honrar a Dios. La iglesia no la inventé yo, la inventó Dios. El que vengas tú a mí no me haces un favor. Tú estás honrando a Dios en venir a la iglesia, en llegar temprano a la iglesia. Es una honra que tú le estás dando a Dios. Entonces, aquí la cuestión es, tengo que saber quién es Dios y quién soy yo. El que tú vengas a la iglesia, no le estás haciendo un favor a Dios, te estás haciendo un favor a ti, porque estás honrando a Dios y la honra a Dios trae bendición. Entonces, estamos viviendo en una tierra donde hay más de 8,000 millones de personas y tú y yo somos uno de ellos. Y si tú le agregas los millones y millones de personas que ya vivieron y están muertas, pues te vas a dar cuenta que eres uno de 30 o 40 mil millones de personas que han existido. Dice la palabra en Santiago 4:4, ni siquiera saben cómo será el día de mañana, dice Santiago. ¿Y qué es la vida de ustedes?, pregunta. Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Nos vamos rápido. Yo recuerdo hace todavía poco que yo tenía 30, 32 años. Ya se saben el chiste, ¿verdad? Pero pues ustedes ríanse, ya se rieron en la mañana. Ahorita tengo 34. Échele. Se va rápido el tiempo. No se crea, tengo 48 años. Y yo ahora que, bueno, no ahora porque ya voy a los 49, pero cuando cumplí 48 le dije, Señor, yo te pido poder llegar a los 96 bien entero, predicando tu palabra y diciéndole a la gente que tú los amas y que se acerquen a ti. Esa es mi oración, espero que me la conceda. Pero créeme, cuando menos yo piense, voy a tener 60. Y luego, rápido, se sigue yendo el tiempo. Y cuando menos piense, voy a tener 70, 80, y ahí van a estar celebrando mi funeral. La Tierra es 12,000 veces más pequeña que el Sol. Aquí, el grandioso planeta Tierra es 12,000 veces más pequeño que ese Sol que vemos todas las mañanas. Y el Sol es una estrella más de millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, que es en el universo en el que estamos nosotros y nuestro sistema solar. Fíjese, la Vía Láctea, para que se dé una idea de lo pequeño que somos, si tú la pones en la dimensión de todo Estados Unidos, desde la costa oeste hasta la costa este, desde Canadá hasta México, la Vía Láctea es Estados Unidos. ¿Sabes cuánto representa el Sol en esa Vía Láctea? El tamaño de un glóbulo blanco que tú tienes que agarrar un microscopio y verlo en un laboratorio que está dentro de tu cuerpo. Eso representa el Sol. Y el Sol es 12,000 veces más grande que la Tierra. Entonces imagínate en dónde estamos e imagínate dónde está Dios. Imagínate cuán grande Dios y qué tan frágiles y pequeños somos. Si tú a eso le agregas que hay una galaxia que se descubrió hace como 200 o 300 años, que se llama la IC 1101. Esa galaxia es 60 veces más grande que la Vía Láctea, que es donde estamos, en el pedazo del universo donde estamos nosotros. Imagínate. Y si le agregamos que la IC 1101 es una de más de 100,000 galaxias que existen en todo el universo, pues ya me derretí. Ya me hice chiquito, ya mejor me escondo ahí atrás del templete. Nada de esto es por casualidad. Hay un orden, hay una secuencia, hay una perfección, y el salmista sabía muy bien esto. Salmos 8 del 3 al 4 dice: cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que pienses en él? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? No somos nada.
Somos totalmente frágiles y en cualquier segundo nos vamos de esta tierra. Pero cuán grande es Dios que puso sus ojos en ti. Cuán grande es Dios que cuando murió en la cruz no solamente vio al mundo, sino vio tu corazón y vio tu orgullo y vio todo con lo que ibas a batallar y dijo: voy a agarrar el orgullo, el ego, la necedad, el pecado y lo voy a clavar en la cruz para hacerte libre. Es increíble. Es increíble. Cuando entendemos esta verdad es cuando podemos realmente estar en una posición adecuada para vencer el orgullo en nuestras vidas. Cuando podemos ver quién es Dios y quiénes somos nosotros, ese es el primer paso para vencer al orgullo. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Ahora, ¿dónde estamos parados nosotros con respecto al prójimo? Espero que todos tengamos claro en dónde estamos parados con respecto a Dios. Ahora vamos a nuestro círculo social donde nos movemos y vamos a ver cómo vamos a solucionar esto. Hay que tomar 3 puntos en consideración que nos alimentan y son la base de nuestro orgullo. Uno es el siguiente: cuando yo era un niño, yo era feliz y pleno. Cuando yo era un niño, los niños se ponían a jugar en la calle, enfrente de mi casa, nos pasaban muchos carros, porque vivía en se llamaba Unidad Chihuahua. Era una colonia con calles chiquitas y ahí se podía jugar fútbol, no pasaban muchos carros. Y yo me acuerdo que me ponía mi short deportivo, pero aparte de mi short deportivo yo me ponía mis botas, mi camisa de cuadritos de vaquero, mi cinto y mis 2 pistolas, porque tenía para ponerse las pistolas el cinto que me había comprado mi papá. No jugaba con sombrero porque constantemente se caía el sombrero y lo tenía yo que dejar aparte para que nadie me afectara y me ensuciara mi gran sombrero de vaquero. Y yo recuerdo claramente que los niños se burlaban de mí porque me veían jugar con botas picudas, no eran picudas de ranchero, pero yo con mi short rojo deportivo con rayas blancas aquí y corría. Y luego cuando se me iba el delantero y yo era defensa, sacaba la pistola y según yo ponchaba el balón. Y yo fui feliz de niño y pleno hasta el día que empecé a compararme. El día que yo comencé a compararme, se acabó la felicidad. Se acabó la plenitud del juego. Porque la comparación no es una buena compañera. La comparación provoca 2 cosas: o te hunde o te eleva. Una de 2. A mí me hundía, porque pues yo me empecé a sentir mal. Pero al principio no me importaba que se burlaran de mí, pero después que me empecé a comparar, me empezó a dar pena. Entonces ya no me puse las botas, ya me ponía tenis. Y ya me quité el sombrero, ya me ponía playera. Seguía con las pistolas, pero ya vestido deportivamente, y al final terminé quitándome las pistolas y el cinto. ¿Por qué? Porque yo empecé a compararme, y la comparación es un concepto en nuestras vidas que va a alimentar el orgullo. Cuando nos empezamos a comparar con los demás. Y si a esa comparación, que es el punto número 2, le agregamos atributos en algo que tú seas bueno y talentos, cosas en las que tú eres bueno, que dices: oye, pues sí, Dios me dio este don y este talento y soy bueno. Entonces, sí, este es el segundo punto de la base del orgullo: nuestros talentos, nuestros atributos, nuestro coeficiente intelectual, nuestro IQ de más de 120 puntos, donde decimos: no, yo sí soy listo, no, yo sí puedo, no, yo sé 3 idiomas,
¿Tú cuánto sabes? Yo sé 3. Y yo esto, y yo hice esta maestría, y yo estoy muy bonita. Hombre, yo soy bien bonita, y yo estoy fuerte y alto. Y mi nivel socioeconómico es mejor que el de la mayoría, que el de los miembros de la iglesia. Y empiezas a esos beneficios que tienes, y esas ventajas que tienes, y esos atributos, y todos esos elementos que son talentos en tu vida, empiezas a compararlos y empiezas a decir, oye, yo vivo en un mejor fraccionamiento que el tuyo. Entonces, empezamos a ver a la gente por encima, y empezamos a tener un sentido de superioridad que no es otra cosa más que tu orgullo saliendo a relucir, brotándote el orgullo. Nos brota. Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? Si yo soy más listo que él o ella. Señor, yo soy mejor. Yo tengo mejor puesto. ¿Qué me va a estar enseñando este muchachito? Señor, yo soy el pastor y ella es la oveja. Señor, yo soy bella, preparada, inteligente. Y esos atributos y esos talentos nos elevan. Dice la palabra en Romanos 12:3, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No tengamos un alto concepto de nosotros, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El orgullo se puede cimentar entonces en las comparaciones. El orgullo también se puede cimentar en tus atributos, en tus talentos, pero hay una tercera cosa. En la cual se puede cimentar el orgullo, y esta es muy, muy sutil, muy ágil, muy escurridiza, y tiene que ver con las heridas. Las heridas pueden ser una base del orgullo que tenemos tú y yo. La traición, la ofensa, el pleito, el regaño, la exhortación, una palabra mal dicha que te hayan dicho, causa una herida en ti. Y esa herida te hace víctima. Y puesto que eres víctima, tienes el derecho de decidir si perdonas o no perdonas. Y tus sentimientos cuando estás herido te van a decir que no perdones. ¿Por qué? Porque los sentimientos vienen del alma, y el alma sin el espíritu tienen que ver con la carnalidad, y la carnalidad va contrario a las cosas del espíritu y te va a decir no perdones. ¿Por qué? Porque tienes justificantes para no perdonar. Te hirieron, puedes perdonar, no puedes perdonar, y no va a sentir uno perdonar en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque hay orgullo. El orgullo nos lleva, cuando estamos heridos, a una falta de perdón, a un rencor. Yo empiezo a estereotipar a la persona, y esos estereotipos se vuelven barreras en mi mente, mentales. Y entonces eso me puede a mí provocar cadenas de amargura. De una herida, de pronto hay un proceso de varios pasos donde me vuelvo un amargado, un negativo, un quejumbroso. ¿Por qué? Porque me agraviaron tanto cuando era niño. Me agraviaron tanto cuando era joven. Me agraviaron tanto que yo tengo el derecho a ser víctima. ¿Y qué crees? ¿Que la víctima está arriba o está abajo al momento de juzgar? La víctima está arriba. El victimario está abajo. Entonces tú empiezas a ver a ciertas personas desde arriba, y eso denota orgullo. Ahora, hay heridas
que nos imaginamos y que nadie nos hizo y somos delicados y pensamos que nos hirieron y nadie te hirió, pero hay heridas que realmente sí te hicieron, que realmente sí las viviste y realmente sí te dañaron, y ahí es donde es más difícil perdonar, ahí es donde es más difícil vencer el orgullo, porque sigue siendo orgullo, justificado, sí, pintadito, bonito, arreglado, pero sigue siendo orgullo. Es difícil, no es fácil, va contra nuestra naturaleza. Cuando yo era un niño de 7 años, abusaron sexualmente de mí. ¿Tú crees que para mí fue fácil perdonar? No. Pero un día tomé una decisión. Yo no iba a sentir perdonar, pero tomé una decisión de perdonar. Y esa decisión de perdonar, aun cuando se había hecho con alevosía y ventaja, me trajo a mí libertad. Porque fui libre del orgullo. Ahora el orgullo tenemos que estar peleando con él. Acuérdate, métete al estudio. Lunes 7 de la tarde, lunes 8, ahí puedes conocer quién es Dios y cómo funciona nuestro ser. Cómo funciona tu alma, el espíritu que Dios te da y tu cuerpo. Pero si tú me dices, no, pastor, es que yo ya sé eso, yo ya tomé muchos cursos, yo ya no, tienes un problema de orgullo. Esta predicación es para ti. Tienes un problema de orgullo. Y a veces sí nos agravian. Recuerdo que, a excepción de los 2 primeros años, mi carrera profesional, me dieron muchos elogios. Mis 7 jefes que tuve en 22 años hablaban muy bien de mí. Era muy raro que me llamaran la atención. Y como me elogiaban y me daban mi bono y me decían, ay, qué bueno eres, entonces yo me la empecé a creer. Y como yo era el encargado en México, pues entonces, cada 2 meses venía mi jefe. Entonces mi palabra se empezó a convertir en la ley. ¿Y qué crees que pasó? Eso tenía que salir. Yo no podría estar aquí al frente predicándote este mensaje si no sale. No digo que sea perfecto, no, sigo luchando. Pero ese orgullo profesional que yo tenía salió un día que me mandaron a un asesor austriaco y nos llevamos muy bien. Decido renunciar a la empresa y les digo, en 6 meses me voy. Y entonces él cambia para conmigo y empieza a ser más agresivo conmigo, y en una discusión que tenemos me dice, eres un pésimo líder. Uy, no, parece que me dieron una estocada por atrás. Pero lo que pasó es que el señor Loser, que era el asesor, sacó lo que había dentro de mi corazón, que estaba incorrecto. Yo duré 2 meses como María Magdalena, haciéndome la víctima. Pero un día dije, basta. Y me encerré, lloré y decidí ir a hablar con el señor Loser. Y le dije, señor Loser, usted me dijo esto y me hirió, pero yo soy un orgulloso y yo le quiero pedir a usted, le quiero avisar, por si tienes estrategias con tu esposa cuando no te quiera pedir perdón, te quiero avisar, mi amor, que te perdono. ¿Pero de qué? De esto y de esto, te perdono. No, pero te estoy avisando nada más. Entonces yo le dije, yo lo perdono, señor Loser, pero también usted perdóneme por esto, por esto y por esto. Y yo ese día decidí perdonar y pedir perdón, no porque lo sentía, sino porque sabía que tenía que ser agresivo con ese pecado que se llama orgullo, que nos carcome todo tipo de relaciones. Todo tipo de relaciones. Y dije, basta. Así que en la vida tenemos que saber que tenemos que dejar de dormir con el enemigo.
Y el enemigo no se llama tu esposa ni tu esposo, se llama orgullo. Y el orgullo tienes que repelerlo de tu mesa cuando desayunas, cuando comes, cuando cenas, cuando vas manejando, y va alimentando tu mente ahí en el asiento del copiloto. Le tienes que dar una patada agresiva, sacar del auto, y cuando la pequeña zorra se quiera volver a meter en el auto, le vas a cerrar el vidrio y no vas a dejarlo entrar. Porque si tú estás permitiendo que el orgullo esté alimentando tu corazón, vas a acabar perdiendo tu familia poco a poco. Vas a acabar perdiendo tu relación con Dios poco a poco. Vas a acabar perdiendo tu iglesia poco a poco. El orgullo es sutil. Se te presenta con cerezas, con fruta, y te comes el pastel, pero cuando te comes el pastel, adentro hay estiércol. Por eso Dios lo aborrece. Porque es sutil y peligroso. Pero hay algo que tenemos que hacer aparte de tomar decisiones, que nos va a transformar la mente. Y con esto voy a terminar. Hay algo que debes hacer que es crucial para aniquilar a la pequeña zorra del orgullo. Y eso es voltear a la cruz. Voltear a la cruz. Voltear a la cruz. Porque cuando tú volteas a la cruz, algo sucede. Cuando tú volteas a la cruz, se te revelan cosas que no se te habían revelado. Y es que en la cruz Jesús tomó una decisión crucial. Una decisión que tiene que ver con la antítesis del orgullo, que es la humildad. Ahí Jesús tomó la decisión más importante que te puede repercutir a ti y a mí. Dice Filipenses 2 del 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cómo puedo aprender a ser humilde? ¿Cómo puedo aprender a perdonar y a pedir perdón? ¿Cómo puedo dejar de ser orgulloso? Voltea a la cruz. Voltea a la cruz. Reacciona. Es que me ofendió. Basta. Es que soy mejor que él y no sabe nada. Basta. Es que no, Señor, no es justo. Basta. Entendamos, cuando volteamos a la cruz, no somos merecedores de nada. El Rey del universo, el Rey de la creación vino y se humilló y murió en la peor de las muertes para cargar tu orgullo, para cargar mi orgullo, para que tú y yo podamos vencer nuestra naturaleza orgullosa. Él la venció en la cruz y vino y resucitó. Y venció la tumba, venció la muerte, venció tu ego, venció tu necedad, tu pecado, tu orgullo. Y tú ibas ahí con él. La muerte de Cristo es tu muerte. La resurrección de Cristo es tu resurrección. La vida de Jesús es tu vida aquí. La vida eterna comienza hoy, no comienza en el cielo. Comienza hoy, es una vida sobrenatural, es una vida donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la vida, esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Una vida donde perdonamos fácil, donde viajamos ligero, donde no andamos cargando ego, donde no andamos cargando necedad, donde el orgullo se va y somos completamente libres. Ahí está la vida. Imiten al Hijo del Hombre, dijo Jesús, hablando del mismo.
Mateo 20:28. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quieres encontrarle propósito a tu vida? ¿Quieres encontrarle propósito a tu vida? ¿Estás sirviendo a los demás? ¿Estás perdonando a los demás? Porque si tú sirves a los demás, si tú perdonas a los demás, ahí está la vida, ahí está el propósito, ahí está la plenitud, ahí está la vida de resurrección. Ahí. Así que hoy veamos a la cruz, veamos a Jesús. No veas tus atributos y tus talentos. No te compares. No voltees a ver tu herida y decidas no perdonar. No te autojustifiques. Date por vencido. Pero no quites tu mirada de Jesús. Jesús no venció al pecado con su poder y su deidad. Jesús no venció al pecado con su fuerza, aniquilándonos a todos. Jesús fue a la cruz por un camino donde se vence al orgullo. Fue por un camino de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué no entró en un burro a Jerusalén? ¿Por qué murió en la peor muerte que podía haber, que era la de cruz? ¿Por qué no mandó al infierno a Pedro cuando lo traicionó y cuando lo maldijo? ¿Por qué le lavó los pies a los discípulos? ¿Por qué andaba todo el día sirviendo? ¿Por qué perdonaba y decía Padre a los soldados que lo escupían y que lo latigueaban? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué fue por ese camino? Porque fue por el camino de la humildad y no por el de su fuerza. Porque quería enseñarnos una lección a ti y a mí. El camino a la cruz es el mejor camino. Porque cuando tú te humillas, Dios te exalta. Ahí viene la vida de plenitud, de poder, de una iglesia poderosa, de una iglesia que va y sale y le dice a la gente: Cristo cambia, y no le da pena y no anda jugando y viendo intereses propios más que el de Cristo. Así que no quitemos nuestra mirada de Jesús, porque Él se hizo pobre para hacernos ricos. Segunda de Corintios 8:9, pero ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, escribe el apóstol Pablo, que por amor a ustedes, siendo ricos, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Puede pasar la alabanza, por favor? Gracias, gracias. Piensa en la persona que amas y pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a la persona que más amas: perdóname, siendo humilde? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a tu papá o a tu mamá perdón? O a tu esposo o a tu esposa perdón sin esperar nada a cambio. Es decir, fui un tonto, perdóname. Si tú no recuerdas ese momento,
tienes un problema que Dios quiere solucionar hoy. Y es que hay orgullo en tu corazón. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día de libertad. Hoy es un regalo que Dios nos da para decir: Señor, perdóname por mi orgullo. Y hoy decido sacarlo de mi vida y ver lo que hiciste por mí en la cruz. Porque cuando tú ves lo que hizo Jesús por ti en la cruz y lo recuerdas cada día, eso es el mejor antídoto para que puedas vencer tu orgullo. Vamos a cantar una canción y mientras cantamos, pongámonos a cuentas con Dios.